título se llama El poder sanador del perdón. ¿A cuántos les gusta ser perdonados? Levanten la mano los que les gustan ser perdonados. Vamos a entrar en contexto con lo que acabamos de leer. Jesús llega y cuando cumple los 30 años aproximadamente comienza su ministerio. Cuando llega a Nazaret, donde él se crió, por eso se le llama Jesús de Nazaret. Aunque nació en Belén, él se crió en Nazaret. Y por eso se le llama Jesús de Nazaret. Cuando él llega a Nazaret, donde fue su lugar de crianza, él fue a la sinagoga un día de reposo, o sea, un día de descanso, donde como hoy nosotros aprovechamos que hoy es un día no laborable, para algunos pues no laborable, y aprovechamos y se lo dedicamos al Señor. Amén. Un día de reposo, Jesús entró a la sinagoga y tomando el rollo del profeta Isaías leyó donde acabamos de leer. Pero el asunto es que en el tiempo que Jesús llega a la sinagoga, es un tiempo donde Israel es cautivo por el pueblo romano. El imperio romano era los caudillos de Israel. Entonces el pueblo de Israel esperaba a un libertador, esperaba a alguien que lo ayudara a salir del yugo de esclavitud, pero del yugo de esclavitud físico, sin saber que verdaderamente todo ser humano primeramente necesita la liberación interna, o sea, del espíritu y del alma. Y en esta mañana Dios me ha enviado a pregonar porque su Espíritu Santo está sobre mí y me ungió para decirte que hay una buena noticia para ti, que a partir de hoy tú vas a ser una mujer libre, tú vas a ser un hombre libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre esta casa y todo el que entró aquí hoy va a salir de una manera diferente. Yo no sé cuál es tu realidad el día de hoy, yo no sé cuál es el contexto de tu vida el día de hoy, pero lo mismo que aconteció en aquel día, en aquella sinagoga, va a acontecer en esta casa, en esta mañana. Hoy va a ser un día de libertad, hoy es un día de liberación. ¿Por qué? Porque el pan de los hijos es la liberación. Entonces la gente pensaba que Jesús iba a llegar en un caballo blanco como el de Simón Bolívar y los iba a libertar, iba a caerle a espada al imperio romano, los iba a libertar de ese yugo. Pero la intención de Dios va más allá de la libertad física. La verdadera libertad para el ser humano es ser libre de su pecado. Esa es la verdadera libertad. No importa el pecado que sea. La verdadera libertad para el ser humano es ser libre de su pecado. Por eso es que hoy traemos esta enseñanza, el poder sanador del perdón. No hay nada más poderoso sobre la tierra que el perdón. Y el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y con esto no le estamos dando licencia para que peque deliberadamente, para que, bueno, el perdón de Dios está a la orden del día, yo puedo hacer cualquier cosa y Él me va a perdonar. No estamos hablando de darle licencia para pecar, no, sino que reduzca el margen de error o el margen de pecado. ¿Sí me explico? Entonces, la persona, mientras está en pecado, va a padecer ciertas cosas. El salmista David pudo escribir en el Salmo 32, en el versículo 3 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él ocultó su pecado, mientras la persona no confiese su pecado, mientras la persona no hable de su pecado, no confiese delante de Dios que es pecador y que necesita el pecado, va a traer enfermedad sobre su vida. Porque el salmista David lo vivió.
Él dice que mientras Él cayó, sus huesos se envejecían. Hay gente que está padeciendo enfermedades porque necesita el perdón. Y no solamente que necesita el perdón, sino que necesita perdonar. ¿Cuántos se saben aquí el Padre Nuestro? Yo creo que aquí hacemos una liturgia y todos respondemos al Padre Nuestro. Todos lo sabemos porque eso nos lo enseñan hasta en la escuela. Por lo menos en mi familia nunca fuimos católicos practicantes, pero sí nos enseñaban en la escuela anteriormente, no sé si todavía enseñarán en la escuela el catecismo, no sé si todavía enseñarán en la escuela el Padre Nuestro, pero antes, en mis tiempos, lo enseñaban. Y el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro hay una frase que dice así: y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo termina? O sea, que Jesús le enseñó a sus discípulos y hoy nos enseña a nosotros que Dios nos va a perdonar así como nosotros perdonamos. ¿Cómo perdonas tú? Ahora, Jesús dice que Él fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado significa destruidos de un todo. ¿Cuántas personas llegaron aquí destruidas por alguna traición? ¿Cuántas personas aquí llegaron destruidas por alguna mala decisión que tomaron? ¿Cuántas personas llegaron con un matrimonio quebrantado? Pero para poder vendar al quebrantado, tú tienes que curar primero la herida. Y la herida se sana es aceptando el perdón de Jesús y tú también perdonando. No hay sanidad sin perdón. No hay sanidad sin perdón. Es verdad, el perdón de Dios está hoy aquí al alcance de tu mano. Pero ¿estás tú dispuesto a perdonar como Dios te quiere perdonar a ti? ¿Tú estás dispuesto a hacer por esa persona que te ofendió, por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, o hijo tú por tus padres, así como Dios está dispuesto a perdonarte? ¿Cuánta gente no está enferma de cáncer hoy por la falta de perdón? ¿Cuánta gente hoy tiene algún padecimiento y solamente lo que necesita es decir, yo perdono a fulano de tal porque me hizo tal cosa? Hoy las puertas de los cielos se abren para que cuando tú hagas esa oración, esa persona quede libre de rencor y tú también. Y también quedes libre de cualquier enfermedad. Particularmente, yo fui perdonado. Y no te voy a hablar en tercera persona, porque yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo de su amor. Yo no te vengo a hablar de algo que leí en la Biblia o de una historia que leí en una revista o lo vi en National Geographic o lo vi en cualquier programa de televisión. No, es algo que yo viví. Yo conozco el perdón de Dios, yo conozco el amor de Dios. Yo conozco que Él no escatima lo que tú hayas hecho. Yo conozco que Él perdona cualquier cosa que tú hayas hecho. ¿Por qué? Porque Él me perdonó a mí. Él logró transformar mi vida. Una vida de desorden que yo llevaba. Una vida totalmente equivocada. Yo era un peligro en la sociedad. Y en los tiempos que yo andaba en la vida desordenada, logré causar muchos desórdenes. Llegué a enlutar familias. Y te estoy hablando hoy del perdón que sana, porque ese perdón me sanó a mí. Me encontró en un momento muy difícil de mi vida, donde ni siquiera mi familia me quería abrir las puertas, donde ni siquiera mi familia confiaba en mí. Los vecinos que yo me paraba al frente de su casa me decían, vete, porque si tú estás aquí, te llegan a encontrar aquí, pueden malograr a algunos de mis hijos.
Por eso te digo que el perdón de Dios nos abarca a todos. De tantas cosas que yo hacía, yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué me perdonas a mí? ¿Por qué tienes compasión conmigo? ¿Qué he hecho yo para merecer tu amor? Si yo lo que hacía era dañar su imagen, quitarle a las personas lo que con mucho esfuerzo se habían comprado, hasta quitarle la vida a gente. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita bondad, me encontró en un momento más difícil de mi vida. Y no fue que me rechazó, no fue que me preguntó que por qué hacía tal cosa, por qué hacía esto. No, Él solamente me abrazó. Y cuando digo que me abrazó literalmente, porque yo sentí los abrazos de Jesús. Aunque no veía a la persona, pero yo sabía que era Él. Yo sabía que eran sus brazos tiernos, sus brazos compasivos, porque en ese momento nadie quería estar conmigo. Ni siquiera las personas más allegadas a mí querían participar conmigo. Solamente Él me encontró en ese momento y transformó mi vida de ese Jesús que sanó mi corazón. De ese Jesús te estoy hablando hoy. A ese personaje es el que te estoy presentando hoy. Ese personaje que transforma vidas, que transformó la mía hace 23 años, pero que a partir de hoy puede transformar la tuya. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuánto tiempo tengas pecando, hoy es el día de la liberación. Para poder vendar a un quebrantado, tienes que curar la herida. ¿Hay aquí algún médico o algún enfermero? Cuando llega el herido a la emergencia, ¿usted le pone la venda de una vez? Primero se limpia la herida. Primero se desinfecta, se limpia. Se llega a un nivel adecuado para poderle colocar la venda. Y hoy se abren las puertas para que tu herida hoy sea limpiada, no con aceite, no con alcohol, sino con el bálsamo del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en esta casa con el bálsamo aliciente para calmar el dolor que durante tantos años te ha oprimido. De ese Jesús te hablo, que Él toma de lo vil y menospreciado y de lo que no es para deshacer lo que es. Él deshizo lo que yo era y me transformó ahora en lo que usted ve aquí. Y sigue trabajando conmigo, porque la perfección es hasta el día de su venida. No soy perfecto, yo cometo errores, cometo fallas como cualquier ser humano, pero su perdón me sanó. ¿Y sabe qué? ¿Por qué se llama esta clase el poder sanador del perdón? Yo era una persona asmática. Yo sufría de asma hasta el jueves 8 de marzo del año 2001, que tuve mi encuentro personal con Jesús. Desde ese día no he vuelto a sufrir de asma. Ese día su perdón me sanó. Ese día el perdón de Dios me sanó. Y hoy la persona que llegue aquí a recibir el perdón también va a recibir su sanidad. ¿Por qué? Porque esa persona también va a perdonar a quien lo ofendió. Y el poder es tan sanador que te protege. Y usted sabe que las personas que son inquietos, así como yo era, tenía enemigos. Y recuerdo que uno se arrodilló y juró que donde me viera me iba a matar. Él hizo ese juramento delante de una chica. Y la chica me conoce. Esa chica partió de este mundo. Lamentablemente partió, pero gracias a Dios partió con el Señor. Esa chica me dice: mira, Pedro, fulanito se arrodilló delante de mí y me dijo que donde te encontrara te iba a matar. Pero ya yo estoy sirviéndole al Señor cuando ella me dice eso.
Y recuerdo que en una oportunidad iba yo entrando a Prados de Paya. No sé si señalo bien, para allá me quedaba Prados de Paya. Y voy entrando al sitio y van saliendo esa persona que juró que me iba a matar y 2 hermanos de él. Pero hay un texto en la Biblia, en Proverbios, que dice así, Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nos encontramos, él se me está mirando, pero él no me estrecha la mano, sino su hermano. Y me dice, varón, ora por nosotros. Cuando juraron que me iban a matar, ahora están pidiendo lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo el amor de Dios y tengo el perdón de Dios también, que puede sanar cualquier herida, que puede sanar cualquier intención mala del corazón. Hoy las puertas se abren para que tus intenciones sean reorganizadas. Si estabas pensando divorciarte, hoy tus intenciones son redirigidas. Si estabas pensando en abandonar, hoy tus intenciones son redirigidas. Porque hoy el perdón sanador de Dios va a transformar tu manera de pensar. Hoy el perdón de Dios va a transformar tu manera de vivir. Porque si quieres cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Mucha gente habla de que es muy fuerte lo que me hicieron. Usted no se imagina, hermano Pedro, lo que me hicieron. Yo recibí el perdón de muchas cosas malas que hice. Y Dios no escatimó el perdonarme. Dios te perdona todo lo que tú hayas hecho. ¿Por qué lo hace Dios? Porque tú como hijo de Dios tienes que hacer lo que hace tu padre. Eso es la marca de un hijo. La marca de un hijo es hacer lo que hace su padre. Ahora, ¿qué produce eso? ¿Qué produce eso, hermano Pedro? Eso produce gozo. Eso produce poder. Porque ¿sabe lo que hace a Dios? Dios no es su poder sobrenatural. No. A Dios lo hace Dios, es su amor. Su perdón. A eso es lo que lo hace a Él Dios. Su gran amor. Porque si fuera por su poder, ninguno de nosotros deberíamos estar aquí. Porque Él tiene el poder para desaparecernos a todos y hacer personas mejores que nosotros. Pero Él con todos tus defectos te ama. Él te ama tal y cual como tú eres, pero no te quiere dejar como estás. Porque Él me amaba tal cual como yo estaba viviendo, pero no me dejó como yo estaba. No me dejó arruinado, sino que Él me levantó del muladar para hacerme sentar con los príncipes de su pueblo. Y en esta mañana la invitación es a eso. De que tú cambies tu estatus. De que tú pases del polvo a los asientos de los príncipes. Porque esto es un reino. Esto es un reino poderoso, tan poderoso que transforma a malvivientes como yo. Él transformó mi vida. Y en esta mañana yo te invito a que tú dejes que Él transforme la tuya. Si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. Yo he recibido el perdón de Dios y quiero compartirlo contigo. Yo quiero que usted también reciba el perdón de Dios. Yo quiero que usted también sea sanado, porque si Él sanó mi asma, que los médicos me dijeron que yo no tenía cura, que yo tenía que vivir con aparaticos y cuestiones, y bueno, ya ni me acuerdo de la medicina que tomaba, aminofilina en aquel tiempo. Pero yo más nunca necesité eso, porque el remedio de los remedios llegó a mi vida.
llegó el perdón de Dios, el poder sanador de Dios, que quitó el asma, que quitó toda enfermedad que yo tenía. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, en el verso 4. Dice: reedificarás las ruinas antiguas. Reedificarás las ruinas antiguas y levantarás los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay mucha gente que se pregunta: oye, pero ¿por qué yo tengo que divorciarme? ¿Por qué yo tengo que recurrir otra vez al alcohol? ¿Por qué yo tengo que recurrir otra vez a la droga? Porque alguien en el pasado activó una maldición generacional que no se ha roto. Y en esta generación Dios te está llamando a ti para que tú rompas esa maldición. Para que a partir de hoy tú puedas decir: hasta hoy mi familia sufre de esto. Por eso es que dice: reedificará las ruinas antiguas. Lo que no lograron tus antepasados, el perdón sanador de Dios lo va a acelerar contigo, lo va a acelerar a través de ti. Tú vas a ser el que va a abrir la brecha de la bendición, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Y yo soy un testimonio de eso. De mi familia, de los hijos de mi papá y de mi mamá, el único profesional soy yo. El primero que se casó fui yo. El primero en profesionalizarse fui yo. O sea, yo estoy rompiendo una maldición que había en mi familia. Ni mi papá ni mi mamá fueron profesionales. Ni mis abuelos por parte de mamá ni por parte de papá fueron profesionales. Yo estoy rompiendo una maldición generacional que había en mi familia. Mi descendencia va a ser muy próspera, va a ser profesional y nunca se va a divorciar. ¿Por qué? Porque yo hasta el 8 de marzo del año 2001 dije: hasta aquí opera esta maldición generacional. Hoy es 6 de octubre del año 2024 y yo te invito a que pases aquí al altar a romper con las maldiciones generacionales. Las personas que nos visitan por primera vez, yo los invito a que pasen aquí adelante a recibir el perdón sanador de Jesús. Los que nos visitan por primera vez, levanten sus manos. Yo los invito aquí adelante. Vengan a recibir el perdón de Jesús. Vengan a decir: hasta hoy mi familia sufre tal maldición.